Bienvenidos una vez más a la clase de gramática para el estudio bíblico. Estamos reunidos amigos de diferentes puntos del planeta con el mismo propósito, que es adquirir o perfeccionar nuestro dominio del estudio de la gramática, pero para entender el texto bíblico mejor. Entonces, estudiar gramática para nosotros es un medio para llegar al fin, y el fin que nosotros queremos alcanzar es simplemente entender la Biblia, entenderla en su contexto, entenderla sin alterar su mensaje. Y en la clase anterior hemos estado ocupándonos en conocer los pasos prácticos que yo uso para poner todo el conocimiento gramatical que tengo a la hora de estudiar un pasaje bíblico, cuáles son los pasos que sigo para llegar a entender el mensaje del texto. Y en la clase anterior consideramos con mucho detalle los primeros tres pasos y de manera breve el cuarto paso. Entonces vamos a comenzar en este punto compartiendo la pantalla para que todos puedan ver. Tenemos ahí la lista de los pasos para estudiar un pasaje bíblico. Muy bien, entonces aquí tenemos, le dijimos orar. Yo siempre empiezo orando, pidiéndole a Dios que con su espíritu me guíe para entender su verdad. Después empiezo a leer el texto y ya les di algunas pistas de cómo lo leo. Todo eso está detallado en la clase anterior, ustedes lo pueden ver ahí. Después definimos el significado de las palabras, ya explicamos la diferencia entre el significado y el uso. ¿Está claro? ¿Recuerdan? Manita arriba si recuerdan. Dijimos que una palabra se usa de muchas maneras, pero significa una sola cosa en su contexto. Después nos quedamos estudiando cómo identificar las oraciones. Y en esa parte del video yo les explicaba que es importante que nosotros podamos identificar primero los verbos y después el sujeto de cada verbo, y después ya si tiene objeto directo, objeto indirecto y circunstanciales. Es decir, tratar de descifrar las oraciones gramaticales, y hasta hicimos un ejercicio de eso. ¿Está claro? Ahora, vamos aquí, yo les mostré el pasaje de Colosenses en la Biblia de Thompson. Ahora me voy a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 15. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero identificar la oración gramatical, tomo mi Biblia. Entonces, lo que yo voy a empezar a hacer es, yo voy a comenzar a identificar los verbos. Y es lo que voy a hacer ahorita. Empiezo de Colosenses 1:15, me voy a ir hasta, ¿cuál es el párrafo completo según, hasta el 23? Vamos a ver si lo logramos. Voy a identificar los verbos. Es lo primero que voy a hacer. Estamos en el paso 4. Entonces, encuentro ahí que dice, Él es que la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces aquí yo tengo, el sujeto es Él, el verbo es, y tengo dos objetos directos. El primero es la imagen del Dios invisible y el segundo es el primogénito de toda creación. ¿Está claro? Manita arriba. Sí está claro. Ok. Luego dice, porque, aquí veo un conectivo, en él fueron creadas, entonces aquí veo, fueron creadas, en voz pasiva. Todas las cosas es el sujeto. Todas las cosas fueron creadas en él, circunstancial. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Esto que está aquí, las que hay, aunque verbo haber, aquí hay un verbo que es el verbo haber. En realidad, esta frase, las que hay en los cielos, es una cláusula subordinada adjetival que modifica cosas, porque me está describiendo, me está dando información acerca de las cosas. También esta, las que hay en la tierra, es otra cláusula subordinada adjetival que modifica cosas. Funcionan como un adjetivo, pues eso es lo que estoy tratando de decir, que esas dos cláusulas son como adjetivos alargados, detallados. Pero ahí hay verbos, igual los encuentro, ¿verdad? Si observan ustedes, no hay sujeto porque el sujeto es la palabra cosas. Las cosas son las que hay. Más bien, no es cierto. Es un verbo, es una oración con un verbo impersonal. Aquí el verbo impersonal haber, y las cosas es es el complemento directo de ese verbo impersonal. Lo mismo, aquí está el otro verbo haber, hay, en la tierra, visibles e invisibles, sean, aquí está otro verbo en subjuntivo, tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades, todo fue creado. Fue creado. Entonces ahí vemos, fue creado, todo es el sujeto, está en voz pasiva, fue creado por medio de él y para él. Entonces ese es el complemento agente. En este caso, fue creado por medio de o por él, es decir, por Cristo y para él. En este caso, para él sería como el objeto indirecto. ¿Ok? Luego, y él es, una vez más, él es el sujeto, él es antes de todas las cosas, antes de todas las cosas. Este es un circunstancial de tiempo y todas las cosas en él subsisten, otro verbo. ¿Ustedes se acuerdan de los códigos que cada uno de estos dibujos representa algo? ¿Sí se acuerdan de eso? Yo les dije que los verbos en un círculo, los sustantivos o los sujetos, los subrayo, los adverbios o los complementos circunstanciales con una línea subrayada quebrada y el objeto directo con un corchete y el objeto indirecto con líneas diagonales así. Solo estoy recordándoles los códigos que yo uso en el texto para recordar. ¿Ok? Bueno, y luego sigue aquí otro conectivo. Él es, ¿qué es? La cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ok, entonces, aquí hay otro verbo, que es la iglesia, pero como existe este pronombre relativo que, este es otra vez una cláusula subordinada que modifica cuerpo. Es una cláusula subordinada de tipo adjetival. Ok, lo voy a borrar nomás para no distraerme. Porque ahorita lo que estoy tratando de identificar son las oraciones principales, no las oraciones subordinadas nada más. ¿Ok? Pero yo las identifico igual aquí ya dije, hay un verbo es y aquí hay otro. El que es el principio, una vez más, este el que es no está modificando a cuerpo, está modificando al sujeto, al Señor Jesucristo. Pero también es una cláusula subordinada adjetiva, pero ahora del sustantivo, del pronombre el, no del sustantivo cuerpo. ¿Ok? Ojalá y no se me pierdan ahí, pero sigue siendo una cláusula subordinada. El que es, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Todo esto también es otra cláusula adjetiva que comparte la misma parte inicial, el que es el principio, el que es el primogénito de los muertos. ¿Observan? Son diferentes cláusulas adjetivas. Y luego dice propósito, para que en todo tenga, ¿quién? Él, una vez más. Para que él en todo tenga que la preeminencia, objeto directo. ¿Sí está claro? Eso hasta ahorita. Sigo con el 19. Dice, por cuanto, aquí hay otra frase conectiva, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud del... Entonces aquí hay otra cláusula subordinada porque vemos el pronombre relativo que en él habitase toda la plenitud. Ok, esto que estamos viendo aquí, todo esto, miren. ¿Cuál es el verbo? Perdón, ¿cuál es el sujeto? Voy a analizar el versículo 19 porque está enredoso y está capcioso. Si no se ponen listos, ¿ok? Ahora fíjense bien, lo tengo. ¿Por cuánto? Agradó es un verbo. ¿Cuál es el sujeto de agradó? A ver, Saúl, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es el sujeto de agradó? Primero analiza el verbo. ¿En qué está? ¿En singular o plural? Habilita tu micrófono. En singular, Ok, ¿y en qué persona está? ¿Primera, segunda o tercera? primera. No. Si A estuviera en ver. primera del singular diría No. En segunda. agradé, pero no es agradé. Yo agradé, tú agradaste, él agradó. En tercera persona. Muy bien, entonces está en tercera persona del singular, ¿ok? Sí. Entonces tengo que buscar un sustantivo o un pronombre que esté en tercera persona del singular que coincida con este. La pregunta para encontrar el sujeto de un verbo siempre va a ser ¿quién
hace la acción. Y si la acción es agradar, ¿quién es el que está agradando aquí? Cristo. Ok. Bueno, pues suena lógico si yo digo, ¿Cristo agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud? No. No suena lógico. Entonces no puede ser Cristo. Tiene que ser otra cosa. Ok, ahí les va. Este es un ejemplo típico de cómo pueden ser capciosas a veces las oraciones. El sujeto es implícito. Es un sujeto implícito. No está escrito. Pero es, según yo, a menos que alguien me compruebe lo contrario, esto. Esto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. ¿Sí o no? ¿Hace sentido así? Sí. ¿Verdad? Entonces, es una elipsis. Una elipsis significaba una omisión deliberada para enfatizar otra cosa. Lo que aquí se está omitiendo es el sujeto esto. ¿Está claro? Pero por el contexto entendemos que sí es Cristo, o sea, es Él, ¿cierto? Por No, los versículos anteriores, ¿no? no, no, porque no hace sentido. Ya lo dijo Saúl, observa. Dice, si fuera Cristo, diría, por cuanto Cristo agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Quién es este él? ¿En quién El habita? Cristo. Es Cristo. Entonces no puede ser Cristo el sujeto, porque sería como que Cristo fue el que hizo que habitase toda plenitud en sí mismo. Pero no está diciendo eso. Lo que está diciendo es Que que la, el hecho de que en Cristo, que habita toda plenitud por causa del Padre, o sea, esto es una implicación, digamos que a la doctrina de la kenosis, en donde Cristo todavía sigue siendo Dios después de haberse despojado al derecho de desplegar su gloria y de usar sus atributos de manera autónoma e independiente, sino que lo hizo de manera dependiente. Ya me estoy yendo allá a teología, ¿me entienden? Ahí ustedes tienen que saber de lo que estoy hablando y si no saben, pues estudien la doctrina de la kenosis. Tengo yo un video que se llama, tengo una serie que se llama Resumen de Teología Sistemática y en el video que habla acerca de la cristología o de la persona de Cristo, ahí explico brevemente eso de la kenosis. O si no, voy a dar una teología sistemática. Bueno, pero no me voy a desviar ahorita con teología porque estamos en la parte de gramática. Entonces, yo digo que el sujeto es esto, esta afirmación, o sea, este hecho más bien, este hecho, esta realidad agradó al Padre. Es como cuando dice en Génesis, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. O sea, como que Dios se enorgullece, se alegra de sus propias obras, porque son obras perfectas. Bueno, ahora estamos en análisis. Como agradó está en tercera de singular y Padre está en tercera de singular, Él está en tercera de singular, entonces es difícil saber cuál es el sujeto de agradó, porque tenemos muchos componentes aquí que podrían coincidir, pero no hacen lógica. ¿Está claro? Entonces, por la lógica del contexto, uno va a saber. Ahora vamos a seguir analizando esta oración gramatical. Dice, por cuanto agradó, ¿a quién le agradó? Al Padre. Este es el objeto indirecto. ¿Qué le agradó? Que en él habitase toda plenitud. Este es el objeto indirecto. Y el sujeto es, esto agradó. Por cuanto esto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. Entonces, toda esta oración gramatical es una cláusula subordinada que funciona como objeto directo de la primera oración gramatical, que sería la oración principal. ¿Me doy a entender? ¿Sí está claro? ¿Está claro para ti, Israel? Está medio enredoso. Fernando, ¿cómo vas tú? ¿Sí? ¿Entendiste eso último que dije? Ok, entonces lo vuelvo a decir. Observen. Observen cómo pongo en práctica este asunto de la gramática. Yo ya expliqué en las clases anteriores
que sintácticamente hablando, la oración se construye con sujeto y predicado. ¿Está todo eso claro? Y luego les dije que dentro del predicado hay el verbo, que es el núcleo del predicado, y luego les dije que hay complemento directo, y les dije que hay complemento indirecto y complementos circunstanciales. ¿Está claro? Eso es en cuanto a el predicado. Y luego, en cuanto a el sujeto, yo les dije que un sustantivo es el núcleo del sujeto o un elemento sustantivado. Si no es un sujeto, si no es un sustantivo, puede ser un pronombre o un adjetivo sustantivado o toda una oración sustantivada. ¿Ok? Entonces, yo ya expliqué todo eso. Ahora, lo que estoy haciendo aquí es cuáles son las pistas o las claves que se usan para identificar el sujeto. ¿Cuál es la pregunta que uso para identificar el complemento directo? ¿Cuál es la pregunta que uso para identificar el complemento indirecto? ¿Y cuál es la pregunta que uso para identificar el complemento circunstancial? La primera de todas las preguntas siempre va a ser, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción? ¿Está claro? Porque de esa se derivan todas las demás. Entonces, yo estoy identificando primero los verbos. El verbo agradó, aquí es el verbo que encontré. Aquí hay otro verbo, habitase, ¿sí? Y luego aquí tengo otro que parece verbo, pero es un infinitivo, porque termina en ar, reconciliar. Así que no es un verbo, no es un verbo principal, es un verbo subordinado. Reconciliar todas las que están, aquí es otro verbo, las que están en el cielo. Aquí hay otro haciendo, este es un gerundio, ando, endo es gerundio. Ok, entonces, ahí tengo todos sus verbos. Entonces, ¿qué se hace? Es la pregunta del verbo. Segundo, ¿quién lo hace? Esa es la pregunta del sujeto. ¿Está claro? ¿Quién lo hace? Yo dije, para el primer verbo, ¿quién agradó? No dice el texto. Yo digo que es esto. ¿Cómo lo supe? Porque es lo único que hace sentido. Cristo no hace sentido porque yo ya me adelanté y con mis ojos vi el objeto directo y el objeto indirecto. Entonces, el verbo es ¿quién hace? El sujeto es, perdón, el verbo es ¿qué se hace? Esa es la primera pregunta. Segundo es ¿quién lo hace? Y esa es la pregunta del sujeto. La tercera pregunta es ¿a quién lo hace? ¿O qué es lo que agradó? ¿Qué es lo que agradó? Esto. Lo que agradó es que en él habitase toda plenitud. ¿Está claro? Y conectivo también es objeto directo que también agradó que por medio de él se reconcilian todas las cosas, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Quiere decir que, según mi humilde opinión, todo eso es el objeto directo del verbo agradó. Es la pregunta 3. La pregunta 1 es la del verbo, ¿qué es lo que se hace? La pregunta 2, ¿quién lo hace? La pregunta 3, ¿qué es lo que se hace? O sea, en este caso, ¿qué agradó? ¿Qué es lo que agradó? Todo esto, las últimas líneas del 19 y del 20, es lo que agradó. ¿Está claro? Ese es el objeto directo. Luego, el objeto indirecto es ¿para quién, a quién le agradó? ¿A quién le agradó eso? Todo esto, ¿a quién le agradó? Al Padre. Ese es el objeto, el complemento indirecto. Este es el complemento directo y el sujeto no está escrito, pero es implícito. Esto sería el sujeto. Por cuanto esto agradó al Padre, ¿qué es lo que le agradó al Padre? Que en Cristo habitase toda plenitud. ¿Qué es lo que agradó al Padre? También le agradó que por medio de Cristo todas las cosas fueran reconciliadas. ¿Cuáles cosas? Es una cláusula subordinada adjetiva. ¿Cuáles cosas? Las cosas que están en la tierra. También las cosas que están en los cielos. Esas cosas. ¿Sí? ¿Y cómo reconcilió? ¿Cómo reconcilió? Ok, haciendo la paz. ¿Cómo lo sé? Porque aquí el gerundio haciendo está en una función adverbial. Me está diciendo el cómo se hizo esta segunda acción subordinada. ¿Cómo se reconcilió? Bueno, haciendo la paz mediante su cruz.
Pero todo eso son clases subordinadas. La oración principal es agradó. ¿Se dan cuenta? Entonces estoy en el paso 4 de los 12 pasos. Y ese paso es identificar las oraciones gramaticales lo mejor que pueda. Podría fallar por mi falta de pericia gramatical, pero pues la práctica hace al maestro, ¿no es cierto? Ok, ¿ya quedó más claro para todos? Francesco, ¿cómo estamos contigo? Me era perdido la primera parte porque estaba haciendo otra cosa en el trabajo, pero gracias por haberla repetida y ha estado muy claro, gracias. Ok, bueno, entonces ya les expliqué por qué aunque aquí, por ejemplo, por qué aunque aquí tengo los verbos. A ver, voy a borrar esto también. Porque aunque yo tengo los verbos aquí, habitase, ¿dónde está el otro? Están, no son los principales, sino que agradó es el verbo principal. Agradó es el verbo principal de esta oración. Ya dijimos por qué. Si no les quedó claro, vean el video. Ok, sigo con el 21, que nos hace falta. Vamos para allá, el 21 al 23. Dice, y a vosotros, entonces observen, siempre tengo, bueno, aquí hay una conexión. Solo con ver la palabra a, ya sé yo que no es el sujeto. Va a ser objeto directo u objeto indirecto. No lo sé todavía, pero me voy a ir. Dice, y a vosotros, que erais, este es un verbo, pero ya veo el pronombre relativo aquí que, por lo tanto, ya sé que es una oración subordinada a esta, no es el verbo principal. ¿Ok? En otro tiempo eran extraños enemigos en vuestra mente. Haciendo es un gerundio. Haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado. Este es un verbo. Ahora os ha reconciliado. Y luego aquí tengo, ¿quién? ¿Quién nos ha reconciliado? Y aquí dice, en su cuerpo de carne. ¿Quién tiene cuerpo de carne? ¿El Padre o el Hijo? Cristo, ¿verdad? Entonces este sí es Cristo. No dice quién, pero sabemos que es Cristo. ¿Por qué? Pues porque acá lo dijo en el versículo anterior. ¿Observan la repetición? Observen, eso es muy importante. Cuando encuentren ustedes palabras que se repiten, reconózcanlo. Acá se menciona la reconciliación y acá se nos dice ha reconciliado. Entonces, por medio de él, o sea, por medio de Cristo, Dios reconcilia. Quiere decir que una vez más, el que está reconciliando aquí, pues es Cristo. Ya en este caso, vamos a borrar esto para hacer un poco de espacio. El sujeto implícito es Cristo. Ese es el sujeto. Cristo ha reconciliado. ¿Sí? Cristo ha reconciliado. Objeto directo es ¿qué ha reconciliado? A ellos. Es lo mismo que a vosotros también. ¿Sí? ¿Está claro? Este a vosotros es lo mismo que este os. Cristo ahora, este es un adverbio de tiempo. Nos dice cuándo ha reconciliado. Cristo ha reconciliado a vosotros. Cristo os ha reconciliado. ¿Estamos claros? Luego, aquí dice que, pronombre relativo, conecta, no, esto aquí hay un verbo, erais. Entonces voy a cambiar de color para separar los verbos subordinados de los principales. Entonces, dice erais, este es subordinado. ¿Quién hace el verbo? ¿Quién erais? Pues vosotros. Pero no dice vosotros aquí, dice qué. Por lo tanto, es una cláusula subordinada, adjetival una vez más. ¿Por qué? Porque modifica al complemento directo, a vosotros, al pronombre vosotros. ¿Está claro? Entonces, todo esto, vosotros en otro tiempo eran extraños. Está explicando qué tipo de personas éramos. Y luego, conectivo. Y además también éramos enemigos en nuestra mente. Sigue explicando qué tipo de personas éramos. Haciendo malas obras.
Ahora sigue diciendo, ahora haciendo malas obras. Este haciendo está explicando lo que hacíamos nosotros, no lo que hace Cristo. ¿Observan? Sigue siendo una cláusula subordinada. ¿Sí? Cláusula subordinada. Todo eso está explicando detalles o está describiendo cómo eran los del objeto indirecto. ¿Sí? Ahora sigo yo acá, vuelvo a usar el azul porque sigue hablando de Cristo en el 21. En su cuerpo de carne. Este es un complemento circunstancial de la oración principal, que es Cristo ha reconciliado en su cuerpo de carne, y lo dice por medio de la muerte. Por medio de la muerte es un complemento de circunstancial de medio, en este caso, porque ahí lo dice por medio de la muerte, para presentaros. Presentar es un infinitivo. Observan el ar, ir, con un clíptico que es un pronombre de a ustedes, pero pegado al infinitivo al final. Presentar a ustedes, presentaros. ¿Observan? Entonces borro aquí para no confundirnos. Ya saben que yo pongo los infinitivos en un círculo punteado para separarlos de los verbos principales. Para presentaros, ¿qué? Presentaros santos. Ese es el objeto directo de presentar. Y, bueno, voy a usar el verde porque esta es una oración subordinada. Para separarla de la principal. Para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles. Ya, para no meterme en detalles, este es otro circunstancial, pero está modificando esta segunda cláusula subordinada. Que a su vez todo esto, simplemente está subordinando, está agregando información al propósito por el cual Cristo nos reconcilió. ¿Sí está claro? Agregue información al asunto de la reconciliación. Me voy por el versículo 23. Luego dice, entonces, vamos a continuar. Si en verdad permanecéis, vamos a ponerlo en azul. Dice, si en verdad que hay un verbo, permanecéis, fundados y firmes en la fe y sin moveros. Esto, mover es un infinitivo, no es un verbo. Hay que tener cuidado de no confundirnos. ¿Ok? Entonces, lo vamos a desubrayar y lo vamos a hacer con puntitos. Moveros. De la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Todos esos son verbos. Todos esos son verbos. Pero ¿cuál es el verbo principal? Pues vamos a ver. Si en verdad, para empezar, aquí hay una condición. Sí. Esa es una oración condicional. En verdad es un complemento circunstancial. Permanecéis. ¿Quiénes permanecen? ¿Quiénes permanecen? Ustedes, que se mencionó en el versículo anterior. No sé si recuerdan, pero lo vimos desde acá. A vosotros. Ok, entonces aquí tengo Colosenses 1:23. Estábamos viendo, dice, si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados. Entonces es vosotros, que no lo vemos ahí, vosotros permanecéis. Este es el verbo principal. Luego, en la fe, permanecéis bien cimentados, permanecéis constantes. Todos estos son formas en que permanecemos. Permanecemos sin movernos de la esperanza del evangelio. Evangelio que habéis oído, el evangelio habéis oído, evangelio que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, evangelio del cual, evangelio, yo, Pablo,
fui hecho ministro. ¿Ok? ¿Pueden ver todo eso? Todas estas son cláusulas subordinadas. ¿Por qué? Porque está del cual, pronombre relativo. Está que, pronombre relativo. ¿Sí? Todo eso modifica evangelio. Y evangelio simplemente es un sustantivo que explica la forma en que nosotros permanecemos. Así que la oración principal aquí es esta. Vosotros permanecéis en la fe. Así lo pondría yo. Permanecéis bien cimentados. Bien cimentados. Y constantes, bien constantes. O tal vez podría ponerlo así. Permanecéis bien cimentados y constantes. Dice, permanecéis sin moveros de la esperanza del evangelio. ¿Y cuál evangelio? Que habéis oído. Todo lo demás viene aquí debajo de evangelio, como pueden ver. Permanecéis en la fe, permanecéis bien cimentados y constantes, permanecéis sin moveros de la esperanza del evangelio, evangelio y todo viene después debajo de evangelio. Esta es la oración principal. ¿Observan eso? Ahora, quiero que vean otra cosa que acabo de hacer y lo hice sin haberlo planeado, pero sirve para el propósito. Esto que ustedes vieron que yo acabo de hacer aquí es lo que llamamos diagramar. Me permite a mí ver de una forma bien clara qué está arriba y qué está abajo, qué es principal y qué es subordinado. ¿Observan eso? Ese va a ser el paso número 5, si no me equivoco, de nuestra lista. Vamos a regresar ahí a la lista. Explico. Aquí en nuestros pasos ya vimos orar, ¿correcto? Vimos leer con atención. Definimos el significado de las palabras. Identificamos las oraciones. Ese es donde hemos estado ocupados ahorita. Identificamos el sujeto, el verbo, los complementos. ¿Está claro? Ya que identificamos las oraciones, ahora vamos a entender las estructuras. Voy a decirlo de esta otra manera. Digamos que yo ya encontré oración número 1, oración número 2, oración número 3 en mi pasaje. ¿Está claro? Ahora, y así sucesivamente, oración número 4. Y también encontré que debajo de la oración número 1 hay oraciones o ideas subordinadas. Ideas que dependen de la primera, que es lo que Saúl estaba diciendo hasta ahorita. ¿Estamos claros ahí con ese ejemplo? Ok. Bueno, el paso número 5 que dice la estructura, el paso número 5 que dice la estructura, lo que quiere decir es no tanto cuáles son las ideas subordinadas y las ideas principales, sino ahora yo quiero saber cómo se relaciona la idea 1 con la idea 2, la idea 2 con la 3 y la 3 con la 4. ¿Me doy a entender? O dicho en otras palabras, le voy a usar otro ejemplo. En el paso 4, en encontrar las oraciones, yo estoy diciendo, quiero encontrar las piezas principales. Ya encontré la cabeza, el cráneo, ya encontré el brazo, ya encontré el fémur, encontré la cadera, encontré ahí todo el tórax. ¿Entienden? Este es el paso número 4. Ahora lo que quiero encontrar con el paso número 5, que se llama estructura, son las coyunturas. ¿Qué es lo que junta las piezas? ¿Entendieron? ¿Sí? Porque si no lo hacen, fíjense bien lo que va a pasar. Si ustedes se quedan nada más con la identificación de las
de las oraciones, de las grandes piezas de su pasaje, ustedes lo único que encontraron, toda la pedacera. Encontraron toda la pedacera. Ya tienen los pedazos ahí. Tienen las piezas del rompecabezas. Pues tienen que ponerlas ahora juntas. ¿Me doy a entender? Entonces, si tú estás estudiando la Biblia, hagamos otro ejemplo. Supongamos que esto representa la Biblia. ¿Sí? Este es el libro, vamos a decir, es el Evangelio, es la carta de los Colosenses. Esa es la carta a los Colosenses. Ok. Entonces, al leer Colosenses, tienes capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. ¿Está claro? Entonces, tú no solamente quieres leer los capítulos así, fragmentados. Tú quieres entender el significado de todo el libro, de todo el pasaje. Hay un flujo. La estructura te comunica la forma en que el autor llevó a término su objetivo. ¿Me doy a entender? De otro modo, tú nomás tienes piezas de rompecabezas así sueltas. Pero tú quieres armar el cuadro completo. ¿Entienden? Bueno, lo mismo aplica a tu pasaje. Si en lugar de aplicar esa metáfora a un libro, entonces tú lo aplicas a tu pasaje. Entonces, ay, espérame, déjeme borro esto para que no nos vaya a distraer. Ahora, digamos que yo tengo mi pasaje. Yo tengo aquí mi pasaje bíblico. Vamos a llamar a este pasaje Colosenses. Vamos a hacerlo así. Yo voy a llamar a mi pasaje Colosenses 1, 15 al 23. ¿Estamos claros aquí? En el paso 4 yo identifiqué parte 1, parte 2, parte 3. Las oraciones principales que yo he encontrado. ¿Está claro? Entonces, en el paso número 5, yo quiero ver cómo se conectan una con otra. ¿Ahora sí? ¿Ya está? Francesco, ¿queda claro para ti? Sí, sí. Ahora la pregunta es, ¿cómo descubro eso? Bueno, eso lo descubro a través de prestar atención a las palabras conectivas, especialmente a las conjunciones. A las conjunciones. Entonces, me voy a ir a la segunda parte de Colosenses, porque la otra la borré porque se estaba congelando mi pantalla. Pero tengo suficientes hojas aquí. Me voy a Colosenses, capítulo 2. Ahora voy a hacer el trabajo más rápido, por cuestión de tiempo. Colosenses 2, del 1 al 7. Leo yo aquí. Y encuentro lo siguiente. Dice, por ejemplo, aquí de volada ya vi las primeras. Así decimos en México, de volada, o sea, inmediatamente. Porque aquí tengo una conexión, una conjunción, porque quiero, ¿quién? Yo quiero, ¿qué quiere? Que sepan cuán grande lucha sostienen por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que están, nunca han visto mi rostro. ¿Para qué? Otro, para que sean consolados, ¿qué? Para que sean consolados sus corazones unidos hasta alcanzar toda la riqueza de la plenitud, a fin de, aquí termina con este propósito, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Y, aquí hay otro, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque, aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo,
Este es su objeto directo. Andad en él. Arraigados y sobreedificados en él, confirmados en él, así como habéis sido enseñados. Este es en voz pasiva, en verbo. Todo esto es el verbo, todo junto. Como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ok, fíjense bien, hermanos. Aquí yo puedo ver en este pasaje así de una forma rápida. Puedo ver yo aquí, por ejemplo, veo este por qué, luego veo un para qué, y luego veo un y luego veo un por tanto. Esas son las coyunturas del pasaje. ¿Ya lo vieron? Estas son las coyunturas del pasaje. Esta es idea 1, idea 2, idea 3, idea 4. Con esto yo ya tengo un bosquejo en proceso. Punto número 1, punto número 2, punto número 3, punto número 4. Pero también tengo un flujo. Me dice cómo se relaciona esta idea con esta. Por ejemplo, ¿por qué me está diciendo cómo se relaciona con lo anterior? Que yo no estudié. Todo esto es la causa de lo que se dijo antes. ¿Sí me doy a entender? Luego, esto, ¿para qué? Me dice que este es el propósito por el que se dijo esto. Y luego también dice, y como este es un conectivo de serie, me dice que este es un segundo propósito por el que se dijo este. Y por tanto es una conclusión lógica de todo lo anterior. ¿Está claro? Entonces yo no solamente he encontrado mis ideas, sino que encontré el flujo y a través de ese flujo yo puedo saber que para Pablo esto es muy importante. Probablemente esto sea la idea principal de todo el pasaje. Habría que hacer un estudio con más detenimiento. Yo ahorita lo estoy haciendo de manera rápida, pero lo que quiero ilustrarles es la importancia de encontrar la estructura y no solamente las oraciones gramaticales. ¿Ya quedó claro, Saúl? Habilita tu micrófono. ¿Sí? Ahora dímelo en tus propias palabras. ¿Qué entendiste? Sí, creo que la clave, como tú lo dijiste, para unir todo el cuerpo de la idea es los conectivos de propósito, los conectivos que conectan una idea con otra. Entonces, a mí todavía me cuesta trabajo identificar cuál es la idea principal. Digo, si entiendo el verbo principal, eso me va a ayudar a identificar mejor la estructura y el flujo del pasaje. Bueno, qué bueno que lo preguntas ahora. ¿Cómo saber cuál es la idea principal? No lo sabes a ciencia cierta. Esto es como el método científico. Para cuando tú estás estudiando en la universidad, te enseñan cómo es el método científico. Te dicen que con el método científico planteas una hipótesis y luego tratas de comprobarla, pero dejas que la verdad prevalezca. Si la hipótesis es verdadera, qué bueno, y si no, la corriges. Ese es el trabajo bíblico. Tú empiezas, supones una idea en el pasaje, pero no estás seguro. Empiezas a hacer el análisis gramatical, el análisis estructural, y al final, después de que haces todo eso, agregas las consideraciones teológicas que tú conoces, el contexto completo, dices, no, yo creo que la idea principal es esta, sea que esté explícita o que esté implícita, pero está. Y tú tratas de sacar las manos del texto y dejar que el texto hable, pero tienes que pasar por todo el proceso para reducir el margen de error. ¿Me doy a entender? ¿Sí? ¿Fernando, está claro para ti? ¿Francisco Trinidad? ¿Sí? ¿Israel? ¿Francesco? Sí. Ok, excelente. Entonces, ahora, malas noticias. La estructura a veces es muy obvia si tú solo prestas atención a las palabras conectivas. A veces es muy evidente como eso que estás viendo ahí. ¿Está claro? O sea, ¿qué más querías? Pues ya te lo dice, ahí está. No inventes, nada más observa, ¿ok? Pero hay veces que no tiene palabras conectivas. Solamente empieza con una idea y luego empieza con otra idea y luego empieza con otra idea. Ahí es donde se pone más color de hormiga el problema. Porque
Es fácil para ti, tú nomás sacas la lista de palabras conectivas. Si no tienen una, pues yo se las puedo mandar. La lista de palabras conectivas que te dicen palabras conectivas de propósito, de causa, de conclusión, de contraste. Entonces ya tú nomás te la sacas de la manga y dices, oh, pues esta es una de, aquí nos está dando la conclusión lógica de lo anterior. ¿Y cómo lo sabes? Porque fuiste a ver tu hoja de palabras conectivas y dice conclusión lógica. ¿Me doy a entender? No, pues aquí nos está hablando de la razón. Esta es la razón. Todo lo que ha dicho aquí, la razón de eso es esto. ¿Cómo lo sabes? Porque dice por qué. Ok, es bien evidente. ¿Está claro? Pero hay veces que no es evidente. ¿Qué tal si, imagínense, nomás por citarles un ejemplo. Voy a hacer limpia la pantalla nada más para que vean. Imagínense en este versículo que tengo yo aquí. Imagínense que leyéramos esto así. Dice, que no hubiera ahí, no ahí. Ahora, no hagan eso, ¿eh? No le quiten al texto, pero nomás para propósitos de estudio. Observen. Digamos que no dice ahí. Ay, se resistió, ¿ven? No quiere que le cambies. Vuelvo al ejemplo. Dice, digamos que no dice ahí, lo borro, que no dice por qué, y dice por tanto. Fíjense, lo voy a leer. Dice, en el versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigado. ¿Observan que todavía hace sentido? Todavía hace sentido. Nada más que ya te la puso más difícil, porque ahora no te dice la relación entre sus ideas, la relación lógica. ¿Me doy a entender? Allí se te pone más difícil porque el que va a tener que decidir eso, ¿quién es? El intérprete. Tú tienes que sentarte y pensar, ¿por qué está diciendo Pablo esto? Esto que acaba de decir es un paréntesis a lo que venía diciendo, es la causa, es la consecuencia, es la excepción. Ahí es donde tú asumes más riesgo porque ahora tú vas a hacer ese juicio hermenéutico. Tú. Si te equivocas, entonces, ni modo, te equivocaste. Cuando el texto dice claramente, o sea, ya te dice, te revela ahí. Pablo te hace el favor, ¿no? Te revela, ahí está el secreto revelado. Ah, qué fácil, ¿no? Pero si no dice, te toca a ti. Y lo tienes que hacer porque ya te metiste. Si vas a estudiar el pasaje, pues ahora estudialo parejo. No te quedes a medias, no te acobardes. Haz lo mejor que puedes con lo que tienes. Por eso les dije, al final consultas comentarios bíblicos, al final comparas pasajes paralelos, a ver si no estás contradiciendo. Al final, por eso es tan importante que usted haya estudiado teología sistemática antes de creer que usted es un buen intérprete de la Biblia, porque si no, usted puede interpretar un pasaje heréticamente sin darse cuenta. ¿Ok? Pero bueno, todos somos principiantes de cierto modo. Yo me considero un principiante todavía. Entonces, bueno, hago mi mejor interpretación que puedo y si después descubro que me equivoqué en algo, admito mis limitaciones, me disculpo y corrijo. Eso es todo. ¿Está claro? Muy bien, entonces, en lo que respecta al, permítanme, regreso aquí a mis 12 pasos. Entonces, en lo que respecta a los pasos para el estudio gramatical del texto, he dicho que oramos, leemos con atención, identificamos las oraciones y también entendemos la estructura o el flujo. Ahora voy a explicar por qué dice estructura o flujo. Observen esto. La estructura dentro de mi pasaje se revela a través de las palabras conectivas o de la lógica que yo creo que el autor está siguiendo. ¿Hasta aquí está claro? Cuando me refiero al flujo,
Cuando me refiero a la estructura, me refiero exactamente a los términos gramaticales, las relaciones lógicas que hay entre las diferentes ideas. ¿Está claro? Ahora, presten atención a lo siguiente, porque esto es nuevo. Esto es nuevo. Nunca he hablado de esto y lo voy a decir ahora. Quiero decir, nunca he hablado de esto en todo el curso de gramática. Ok. Hay veces que el pasaje que estás leyendo es una narrativa histórica. ¿Me doy a entender? Todos los ejercicios que hice hoy están en Colosenses, que es literatura didáctica, epistolar. Es decir, es una enseñanza directa del maestro a los alumnos. ¿Estamos claros? Pero hay veces que estás leyendo los evangelios, el libro de los Hechos, el libro de los Reyes, pasajes de Génesis, y ahí lo que te están contando es una historia. ¿Me doy a entender? Ahí el maestro no es un maestro dando instrucciones a los alumnos, sino que es un narrador contando una historia. ¿Está claro? Entonces, cuando tú haces el análisis gramatical de un pasaje, de una narrativa histórica, no solo te preocupan a ti las palabras conectivas, porque a veces no hay palabras conectivas, pero hay escenas. ¿Entienden eso? Hay una escena donde se desenvuelve algo de la historia y luego cambia y hay otra escena. ¿Me doy a entender? Son escenas, porque es una historia. Es una obra de teatro de la vida real. Bueno, no es una obra de teatro, simplemente es una narración de la historia. Y entonces tú tienes que identificar no solo las oraciones principales, sino las escenas de tu historia y cómo se relacionan las escena 1 con la escena 2, con la escena 3. A eso es a lo que llamo el flujo. ¿Está claro? El flujo. Es decir, las escenas siguen cierta secuencia lógica. Es la causa, es el propósito, es lo mismo que tengo en mi lista de palabras conectivas, pero sin palabras conectivas. Ahí nada más puedo ver las categorías que existen. ¿Está claro? Ahora yo les voy a mandar por correo o por nuestro grupo de WhatsApp una hoja de palabras conectivas. Bueno, a Francisco Trinidad se la mandé la otra vez porque él estaba viendo otro de mis cursos donde hablé de eso también. Pero ahí se pueden ver las relaciones entre el pasaje. ¿Quedó claro? ¿Sí, Fernando? ¿Francisco? ¿Francesco? Sí. En la próxima clase vamos a dedicarnos a hacer algunos ejemplos de diagramado y de bosquejo. Es decir, ya que hemos observado tanto las oraciones como la estructura, ahora vamos a empezar a ponerlas en una forma lógica y entendible para mí, el estudiante, o para mis oyentes. A eso lo llamamos bosquejar. A veces diagramar me ayuda, pero diagramar es opcional. Eso va a ser el tema de nuestra próxima clase y yo creo que aquí vamos a detenernos en lo que respecta a la del día de hoy porque ya llevamos suficiente tiempo. Preguntas. Hemos terminado entonces de ver con detalle los pasos 4 y 5 que probablemente pues son muy importantes, ¿Qué aprenden? ¿Qué aprende Francisco Trinidad? ¿Qué le llamó la atención de la clase de hoy? Pues me llamó la atención porque ahora puedo ver cómo fue armando desde el paso 4 que ya separó el verbo, el sujeto, el complemento directo, el complemento indirecto, y aprendimos cuál puede ser la oración principal y cómo va la estructura. Porque yo tenía una duda en eso, porque, por ejemplo, yo había separado en logos también me había puesto verbo, complemento directo y eso, y tenía una duda en el sentido si el español que nosotros estamos viendo de la morfología en español es diferente a la del griego de logos. Se supone que una buena traducción de la Biblia es fiel al original. Que si mi Biblia dice, por ejemplo, el verbo tercera del singular, el original debe ser tercera del singular. ¿Cómo puede saberlo usted si usted no sabe griego? De dos maneras. Compare versiones. Vaya y lea versiones literales.
Si está estudiando en Reina Valera 60, vaya y vea cómo se tradujo el mismo verbo en la Biblia de las Américas, en la Biblia textual, en la Biblia de Jerusalén. ¿Me doy a entender? Sí. Esa es manera número 1. Manera número 2, vaya a un software digital como el software bíblico Logos y usted pone la punta del mouse sobre el verbo y allá abajo le dice tercera del singular y dice otras cosas que usted no entiende, pero ve que sí es. ¿Entiende? Entonces, se supone que una buena traducción literal se mantiene fiel al original. ¿Está claro? Sí, está claro. Ok. Acuérdense que a veces el original tiene una sola palabra y en español van a aparecer varias palabras porque no es siempre fácil hacer una traducción y idéntica de un idioma a otro, se tiene que variar. Por darles un ejemplo, yo les dije que en español tenemos tiempo presente, pasado y futuro. Entonces, hay una forma del tiempo pasado que es pasado simple y otra es pasado compuesta. ¿Ok? Y luego tenemos forma voz activa y voz pasiva. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un verbo que dice habiendo sido fortalecidos o habiendo sido reconciliados, en un ejemplo que leímos en Colosenses 1:23, creo. Habiendo es un gerundio del verbo haber. Sido es un participio del verbo ser o estar. Reconciliados es otro participio del verbo reconciliar. Pero al ponerlos juntos es una sola estructura verbal, es una perífrasis verbal. Es un verbo compuesto, pasivo, es un gerundio compuesto pasivo del verbo reconciliar, habiendo sido reconciliados. En español encuentras una sola palabra. Bueno, hay una forma de decir eso en griego con una sola palabra, que sería con un participio auristo del verbo reconciliar. Entonces, si tú te vas al original griego, vas a ver una sola palabra y tú vas a decir, ¿qué pasó aquí? Lo que pasa es que no hay forma de decirlo en una sola palabra en español. Para hacerle justicia al análisis gramatical de ese participio auristo pasivo en el idioma original, la única forma de comunicarlo con precisión es haciéndolo con esas 3 palabras. Pero eso estamos hablando de gente que ya domina un poco el griego y que sabe cuál es la equivalencia exacta gramaticalmente entre el idioma griego y el idioma español. Si usted no sabe de griego y no sabe de gramática en español, usted puede acusarme a mí de ser arbitrario, de estarle metiendo al texto palabras. Es todo lo contrario. Yo estoy siendo fiel al texto, comunicando con exactitud y precisión la idea del idioma original, como se diría en español, porque en español no contamos con un término que tenga esa potencia de incluir esta fuerza gramatical en una sola palabra. ¿Me doy a entender? Ojalá y no los confunda, pero ya estamos entrando a asuntos de traducción. Ahora, supone que cuando tú sabes un idioma, si tú sabes un idioma, o sea, si tú supieras lo que acabo de decir y yo veo un participio auristo, de inmediato yo ya en mi mente digo, ya sé cómo se va a traducir. Aunque no lo he puesto en tinta. ¿Me explico? Pero yo ya sé. Y sé la implicación gramatical que eso tiene, porque ya más o menos sé cómo he hecho ese trabajo y agarrado experiencia. Pero yo no soy un traductor profesional, pero sí he traducido libros enteros del Nuevo Testamento al español en mi propia traducción. No está publicada, esa es la mía, ¿verdad? Y los buenos comentaristas hacen lo mismo. Ellos te dan la traducción que ellos hicieron y cuando quieren probar un punto lo demuestran. Diciendo, yo traduje esto así por esto. ¿Me entiendes? Porque es un participio auristo pasivo del verbo tal y eso se debe entender como una acción pasada previa a otra acción pasada y está en voz pasiva, por lo tanto, o sea, ya, y te dejan así como diciendo, ¿qué dijo? No entendí nada. O sea, pues sí, por eso, ¿verdad? Pero no nos distraemos. Eso solamente es una forma, es un medio para llegar al final. El final me dice claramente a mí que no es el verbo principal, que este es el verbo principal. Esa es la idea. Para eso me sirve todo eso. Entonces, acuérdense, al principio les enseñé la otra vez, haz lo mejor que puedes con lo que tienes en el momento que lo haces. ¿Ok? Si un día consigues más, haces un mejor trabajo. Para ti, Fernando, ¿qué te queda de la clase de hoy? Tu micrófono, no te escuchamos. Todavía no te escuchamos. No sé si hay algún problema con tu micrófono. No. Bueno, te la dejamos de tarea. Francesco, ¿qué aprendes tú?
hoy? ¿Me escuchas? La importancia de hacer un buen análisis gramatical para poder no salir afuera de lo que el texto nos dice. Ahora ya están viendo el valor de todo este trabajo, de tantos videos que hemos visto, de qué sirve, ¿verdad? ¿Ven que sí sirve todo eso que estudiamos? Saúl, ¿qué opinas? Dijo que solo sé que no sé nada, ¿no? Sí, muchísimo. Ha aportado muchísimo en lo personal. Digo, claro que la práctica es el maestro y yo creo que la disciplina y estar trabajando y equivocarse, evidentemente va a haber o seguiré cometiendo errores en mi análisis, pero son herramientas súper valiosas si queremos hacer un estudio y enseñar con seriedad, como creo que se debe de enseñar la Biblia. Gracias. Pues, bueno, es muy probable que nos quede una o dos clases más en este curso. Probablemente en las próximas dos vamos a terminar los pasos que nos quedan, así que estén pendientes. Aquí vamos a dar por terminada la clase de hoy. En la próxima vamos a ver ya cómo hacemos pues, el bosquejo y la consulta final de otros comentaristas, solamente los pasos que nos quedan. Pero hoy atacamos dos pasos muy importantes, muy decisivos, que son el análisis gramatical de la identificación de los enunciados u oraciones y también la conciencia de la importancia de la relación entre oraciones, es decir, la estructura o el flujo del estudio del pasaje. Pues aquí termina nuestra clase de hoy. Nos vemos en la próxima entrega. Ha sido un gusto verles otra vez y les animo a que pues pongan en práctica lo que aprendieron para que se arraigue en su memoria. Estamos despedidos y nos vemos en la próxima.